de culminado esos 3 días hábiles tiene para entregarlo, y el comité, cuando eleva, tiene que llevar un informe técnico. Cuando eleva las bases, tiene que llevar un informe técnico. Aquí tiene que adjuntar un informe técnico. Ojo, hay comités que son bien moscas. El comité, ¿qué es lo que hace? Copia lo que ha hecho, con el tiempo apremia, las respuestas que han dado a las observaciones, los copia. Ojo, tener cuidado, porque ya el OCE eso está recomendando el deslinde de responsabilidades ante ese tipo de respuestas. Tiene que ver un informe técnico, ¿de acuerdo? Donde tiene que ampliar, sustentar las respuestas que ha dado el comité, ¿de acuerdo? Ojo que todos esos requisitos pues están en el TUPA del OCE. Están en el TUPA del OCE, ¿cómo hacerlos? Ahora, previamente a contestar, el comité también tiene que coordinar, requerir informes al área usuaria. Yo no sé si eso lo harán en un solo día, la verdad que es bastante bravo, creo, hacerlo en un solo día. Pero el comité tiene que, y establece, está en el TUPA del OCE, que el comité tiene que coordinar y pedir informes al área usuaria o de corresponder a quien corresponda, ¿no es cierto? Pero hay este tema, tener bastante, no sé si cuidado, pero observar lo que dice lo que dice el TUPA del OCE en ese sentido. Bien, entonces el primer supuesto es que el comité no acoge mis observaciones. El otro supuesto es que yo observo, por ejemplo, 2 requisitos técnicos mínimos y solamente me dan la razón en uno. Si me dan la razón en uno, yo solicito la elevación para que se pronuncie el OCE respecto del otro punto, del punto que no me dieron la razón. ¿Se entiende, señores? Ya, miren, ustedes quieren ver o no solamente ustedes, esto también le interesa a los privados. ¿Por qué? Porque el privado le va a interesar pues que ese informe técnico sea correcto, ¿no? Todo eso del TUPA, del número del TUPA, es el procedimiento 26 del TUPA, todo eso lo van a encontrar, los requisitos para que cómo sean elevados, eso está en el pronunciamiento 599-2012-DSU, ¿de acuerdo? Página 8. Ahí va a hablar del informe técnico, todo eso, le va a hablar que usted se tiene que observar el procedimiento 96, del TUPA del OCE, del TUPA del OCE. Este es ahorita, y aprobado por decreto supremo 292, ¿de acuerdo? 2009 EF. Interesante, ahí le van a dar todos esos requisitos para elevar las bases, le van a poner ejemplo todo este tema. Bien, ahora, entonces, el segundo supuesto es que las respuestas a las observaciones de los sociedades que pese a ser acogidas son consideradas por esta contraria a la normativa. ¿Qué quiere decir? Eso me pasó alguna vez. También al factor cumplimiento de la prestación. Nosotros sabemos que en el factor cumplimiento de la prestación, ahí se va a evaluar no qué tantas contrataciones hayas realizado, sino si has incurrido o no en penalidades en las contrataciones. ¿Ello qué quiere decir? Qué tan idóneo eres para realizar la prestación. Y ahí tampoco se debe poner puntaje alto, pues, porque cuando tú pones puntaje alto, ¿quién se beneficia? ¿Las grandes empresas, sí o no? ¿O no? Claro, pues, yo soy una empresa que tengo 100 contrataciones y selecciono, si estoy en bienes, las 20 contrataciones de mayores montos y no hay penalidad. Pero si yo soy una empresa pequeña, ahí no conviene. Entonces, acá le estaban dando 70 puntos y yo presenté una observación y bueno, todo ese rollo y el floro, todo, y me dijeron, me acogieron, pero de 79 me bajaron, perdón, de 70
Estaba contento cuando dijeron te acojo, leí, pero después leí el... Casi agarro el teléfono y le digo, oye, le hicimos, no, pero 69. Una burla, ¿sí o no? De 79, de 70 me bajaron a 69. Ya pues, se imaginan, ya tuve que tomar doble pastilla, doble tranquilizante en ese momento. Pero sigue siendo contrario a la norma, pues, y necesito elevación. Solicito elevación. Segundo supuesto. Ahora, tercer supuesto. Digamos, el acogimiento de las observaciones formuladas por un participante distinto al solicitante cuando este último difiere con... Bueno, ¿qué es lo que quiere decir ahí? Por ejemplo, Elena presenta una observación y la entidad le da la razón, o le acoge. Y yo que estoy participando con Elena le digo, pues está mal lo que le está contestando Elena, es una barbaridad, es ilegal. Yo solicito la elevación. Ese supuesto es cuando a ella le dan la razón, no cuando a ella no le dan la razón, ¿de acuerdo? Sino cuando ella le acoge, a ella le dan la razón. Y yo que estoy participando con ella le digo, oye, está loco lo que te están diciendo, es ilegal. Yo estoy participando contigo, solicito la elevación de las bases, cuestionando lo que a ti, ilegalmente para mí, te han contestado. Claro, tú estás feliz, pero yo no. ¿De acuerdo? Tercer supuesto. Bien, tercer supuesto. Supuestos de elevación a las bases. Supuestos de elevación a las bases. Bien. ¿Y cuáles son los supuestos de elevación a las bases? Pues que suspende el proceso, y hemos dicho esto se comunica al SEACE, y remitir todos los documentos al OCE con el informe técnico y estableciendo los parámetros que establece el TUPA del OCE y el pronunciamiento que le hemos señalado para esos efectos. Elevación de las bases. Bien, bases integradas. Ajá, acá hay un tema interesante, apasionante a mi criterio académicamente hablando. Señores, sobre las bases nosotros ya conversamos, le dimos la resolución del tribunal donde señala que donde se señala la naturaleza jurídica del mismo, una naturaleza reglamentaria. Después hemos visto una serie de pronunciamientos más, criterios a tener en cuenta al momento de elaborar las bases. Pues las bases integradas siempre, se señala, y en diversas resoluciones del tribunal siempre se establece esto: reglas definitivas del proceso que obligan a todos los postores y al comité especial, ¿de acuerdo? Y se señala también en la resolución del tribunal que el comité debe evaluar las propuestas conforme a los consignados en las bases, ¿no es cierto? Esto no afecta a la competencia del tribunal, claro, de declarar la nulidad de oficio. Nosotros hemos hablado de consultas, de absolución de consultas, de observaciones, absolución, te llegó un pronunciamiento, o un oficio de la dirección de supervisión. Todo eso tienes que incorporarlo en el cuerpo de las bases, no en el pie de página, en el cuerpo de las bases tienes que incorporarla, integrarlo, incorporarlo. ¿De acuerdo? Eso se llama bases integradas. Las reglas definitivas son esas bases distintas a aquellas que inicialmente teníamos, bases integradas. Pero ¿qué pasa si estamos en una licitación pública, concurso, y no hay absolución de consulta, no hay nada de eso? Igual se integran. Pero tú mirás, te estás contradiciendo, me acabas de decir que las bases integradas es la incorporación de tal, y ahora me dices que no hay nada de igual integra, es por una disposición normativa. Ahora, definitivamente el comité especial no podrá continuar si no se han publicado las bases integradas. Ahora, acá hay un tema interesante. Las bases integradas vinculan a las partes. Las bases integradas vinculan a las partes. Me pregunto, ¿siempre? Las bases integradas vinculan a las partes. ¿Siempre? ¿Qué pasa si hay una disposición contraria a la norma que se ha integrado? ¿Vincula a las partes? ¿Vincula o no vincula? ¿Sí? Es decir, lo ilegal se vuelve legal con la integración. ¿Qué pasa si pusiste un factor de penalidad, nadie se dio cuenta y es contrario a la norma o a un pronunciamiento o a una opinión y se integra? ¿Se vuelve legal? ¿Qué creen? ¿Sí? Es decir, que en la ejecución del contrato aplicarías la penalidad errada. Mira,
Acá hay una resolución del tribunal que es una cita interesante, la voy a citar. La resolución del tribunal 1745, 2011, TCS1. Mira lo que dice esta resolución del 29 de noviembre del 2011. Del 29 de noviembre del 2011. Mira lo que dice mira lo que dice, ¿no? Respecto a la interpretación de las bases, citan al profesor Dromi, ha expresado que los términos o expresiones contenidas en los pliegos licitatorios deben ser interpretados en sentido estricto o restringido precisamente para salvaguardar el principio de igualdad como base de todo sistema, y que solo ante una norma dudosa cabría solo una interpretación inclusiva a fin que prevalezca la admisión de la oferta. Por ello, solo ante una estipulación oscura o confusa de las bases cabría su interpretación. De lo contrario, no hay más opción que aplicar lo contenido de las bases. Mira lo que dice luego. Siempre que no contradigan ninguna norma legal. Siempre que no contradigan ninguna norma legal. Esta resolución del tribunal hace cita del profesor Dromi, y el profesor Dromi es el que señala que las bases, es bien cierto, no se debe estar interpretando, debe ser restringida, todo ese tema, pero será vinculante siempre que no contravenga ninguna norma. Pero esta cita que he visto acá en esta resolución ya no lo he visto en otras resoluciones, porque la mayoría de las resoluciones del tribunal siempre dicen, si ustedes habrán visto la base, vinculan a la parte, siempre. Pero yo también considero este tema, hay que verlo, ¿no? Porque hasta qué tanto una integración de las bases se implica magia, lo que es ilegal se hace legal. Creo que no. Creo que no. Ahí correspondería quizás una nulidad, ¿de acuerdo? Pero no podemos estar viendo que lo que es ilegal se hace ilegal, o que aquello que contiene una base que contraviene no solo una norma, basta que contravenga un pronunciamiento y es ilegal. Basta que contravenga un pronunciamiento ya es ilegal. Pero si nadie lo observa, eso. se integra. Ahí es el tema, por eso. Eso significa que ahí, si nadie lo integra, es correspondería a la nulidad. Por ejemplo, vi una resolución. En alguna etapa se tienen que haber dado cuenta. No se dieron cuenta. Se deben dar cuenta. En alguna etapa. En la presentación de. A todos se les fue. Expediente. A todos se les fue. Por ejemplo, no sé, cualquier tema que contraviene la norma expresamente, pero o sea, cuando Dromi dice, el profesor Dromi dice que cuando afecta a la norma, él habla de norma, pero nosotros tenemos que entender lo que ya hablamos en la primera clase, pronunciamientos, opiniones, ¿de acuerdo? Pues cuando lo ven en eso, por ejemplo, vi una resolución en la cual las bases decían que la constancia de cumplimiento de la prestación tiene que decir expresamente sin penalidades. Y nosotros, no sé si ya les di una cita, ya lo digo, un pronunciamiento que dice expresamente que retire eso. O sea, está mal, le dice el pronunciamiento, le dice a la entidad, está mal que pidas que la constancia de cumplimiento diga expresamente sin penalidades. Está mal. Porque la norma en ningún momento dice que señale expresamente, dice que acredite, que es distinto. Y además ahora también ya les di, no sé si no les di, díganme para dárselos, y hay una resolución del tribunal que ha salido en el cual dice, si la constancia no dice si incurrió o no en penalidades, se debe entender que no incurrió en penalidades. Es mucho más amplio. No sé si ya les di, porque no, díganme, porque ahora estaba revisando unas últimas opiniones de unas resoluciones de 2013, pero he visto una que creo que ha retrocedido. Pero la idea, vaya, que no diga expresamente. Pero si eso está en unas bases, vincula las partes, y nadie dijo, vincula las partes. O sea, contraviene un pronunciamiento, vincula las partes. Me sustento en esa opinión del profesor Dromi, que ha sido recogida en una resolución del tribunal. Estamos hablando del profesor Dromi, especialista doctrinario, no sé si latinoamericano o mundial, pero es bastante recogido en los sustentos del tribunal, y es interesante. Pues sería bueno de chequear, ¿no? Ahora, ¿ahí qué procedería? Quizás una nulidad. Si nadie lo ve, pues una nulidad. Si contraviene la norma o contraviene un pronunciamiento, es nulo.
claro, es nulo siempre y cuando también cuando afecte pues, la estructura del proceso, cuando afecte a terceros, ya es en últimas, es tan grave que corresponde pues, quitarle los efectos jurídicos, ¿no? No cualquier cosa podemos declarar nulo, porque también hay otra figura de conservación del acto. Hay constancias que solamente indican que se ha recibido, ¿no? Como una recepción de la mercadería, no indica nada referente a si incurrió o no incurrió penalidades. ¿Sí? ¿Vale o no vale? No vale, no se para eso. Te doy una resolución del tribunal en que se ha sacado que basta que si no lo dice, hay que entenderse que no incurrió en penalidades. ¿De acuerdo? Y da una serie, interesante porque no contradice el pronunciamiento, sino que la amplía. Porque la idea de los pronunciamientos no es que diga expresamente sin penalidades. ¿De acuerdo? Aunque alguna vez he visto antiguamente un pronunciamiento que señala que se consigne, dice, si incurrió en penalidades. Lo cierto es que la tendencia, y le puedo dar números, porque los tengo acá todos, es que la idea es que acredite si incurrió o no en penalidades, que es distinto, ¿no? Por ejemplo, yo digo la empresa de... un ratito, un segundito, Benita. Yo digo la empresa... A ver, adelante, pues justo que ya complemento los dos. Profesor, entonces, ¿cómo lo va a acreditar? Si en el documento no lo menciona la palabra que no incurrió en penalidad, ¿cómo lo puede acreditar? Según esta resolución del tribunal, debe entenderse, si no lo dice, debe entenderse que no incurrió en penalidades. Porque miren, ustedes saben que en la norma señala que la entidad tiene una carga o un deber de poner en la constancia, entre otros, si incurrió o no en penalidades. ¿Sí o no? Entonces, si no lo pone, ha de entenderse que no ocurrió. Ojo que... no es a la inversa, profesor. Si no lo pone porque incurrió en penalidades, no lo menciona. En todo caso a favor del administrado, ¿no? Claro, porque si incurrió, no. O sea, si no incurrió, ¿qué estoy hablando? Si no lo puso, interpretamos acá en la línea de lo que veo en el tribunal, se ha interpretado a favor del administrado, de la admisión de la propuesta. Ahorita doy la resolución, que es interesantísima para estos efectos. A ver, por aquí está. Justo de 2012, 2013 creo que es. O sea, la idea, por ejemplo, yo digo, la empresa... Usted iba a hacer una pregunta, creo. No, habría que distinguir entre la constancia de cumplimiento contra la constancia de entrega, ¿no? Porque es un diferente. Yo puedo haber entregado, pero en la fecha o fuera de la fecha, y otro que constancia de cumplimiento. Ya. Dos tipos de documentos, ¿no? Peor si no dice que no ha incurrido en penalidad. Ya, no lo aceptaría. No se acepta. Que mi comité no acepta. No sé si estamos vivos o no, pero no acepta. Ahorita vamos a ver la resolución del tribunal. Y el comité no lo acepta y el proveedor nunca ha apelado ni ha elevado porque no le ha calificado bien, ¿no? Ya. Lo acepta. Ya. No, déjame ponerte en conocimiento de la resolución del tribunal que, como te digo, chequeé este tema y dice que ha de entenderse que no se incurrió, en penalidad. ¿De acuerdo? Bien, interacción de las bases, acá está, por acá está. Pero por ejemplo, si yo tengo este pronunciamiento, pero en todo caso, si yo te pongo en conocimiento de esta resolución, tampoco me haces caso. Te digo, aquí está la resolución. El comité lo integra tal persona, pero ya, pero los tres. La mayoría manda. No lo aceptaría. Por lo que le percibo, pero, ¿no? yo he escuchado a otros depositarios que sí, como usted. Que sí que. Que ellos dicen que sí, que la constancia debe especificarse bien que de no haber incurrido en penalidad. Mira, yo me baso en precedentes. Yo puedo tener una opinión y me cuido de dar una opinión personal. Yo me baso en los precedentes y en las resoluciones del tribunal. ¿De acuerdo? Yo puedo tener una opinión.
Pero es hay más... pronunciamientos también que en un año se pronuncian a favor y en el otro año dicen en O sea, contra. contra, sí. Ahí Pero está. la tendencia Y los dos valen. La tendencia es que no diga expresamente sin penalidades. Esa es la tendencia de los pronunciamientos 2012 y también 2013. Y rábano que se me ha ido en la resolución, pero sí lo tengo. Cuando no lo quiero ver, lo veo cada rato. Pero sí, hay una resolución de tribunal en ese sentido. Y un ratito, se me va. Ya hay una cosa con resolución. Ahora, entonces estamos viendo este tema de vasos integrados mientras voy buscándolo, ¿ya? Para no Y ahora que las bases integradas son automáticas, el consentimiento. el consentimiento. Ya. Ah, sí, consentimiento. Ya, el consentimiento, pues sí son automáticas, ¿no? Ahora, sí, por ejemplo, hoy día una señorita muy desesperada me llama y me dice que efectivamente, bueno, el OCE ya pues consciente, ¿no? Pero a veces se está dando a nivel práctico que el OCE consciente, a pesar que ha habido recurso de apelación, no sé si se han topado con eso, y después ellos mismos lo corrigen. ¿Se han topado con eso? Que está consintiendo, oye, pero a pesar que hay una apelación, pero bueno, ellos mismos lo están corrigiendo, bueno, eso es lo importante. Eso es lo importante. ¿Ya? Ahorita le doy esta resolución que quiero que se la lleven, para que digan que si no están, se debe entender de que no incurriste en penalidades. Bien. Ahora, la integración de las bases. ¿Cuándo se integran las bases? ¿Cuándo se integran las bases? ¿Cuándo se integran las bases? ¿De acuerdo? A ver, supongamos que, primer supuesto, que no ha habido pronunciamiento, perdón, que no ha habido observaciones. Primer supuesto, que no ha habido observaciones. Que no ha habido observaciones. Si no ha habido observaciones, la integración de las bases es al día siguiente de formulada las observaciones. ¿De acuerdo? Si no ha habido observaciones, la integración de las bases es al día siguiente de la formulación de observaciones. Segundo supuesto, ¿qué pasa si ha habido observaciones? Si ha habido observaciones, la integración de las bases es al día siguiente de los 3 días que el participante tiene para elevar las bases. ¿Se entiende? Miren, integración de las bases. Primer supuesto, a ver, presentación de consultas, absolución de consultas, presentación de observaciones, absolución de observaciones. No observaciones. Si no hay observaciones, la integración de las bases es al día siguiente de la etapa de formulación de observaciones. ¿De acuerdo? Si hay observaciones, segundo supuesto, si hay observaciones, serán a los 3 días siguientes de los 3 días que él tiene para elevar. Ahí se integran las bases. ¿De acuerdo? Ahí se integran las bases. Y si te ponen en conocimiento un pronunciamiento, la integración de las bases será a los 2 días hábiles de comunicados estas. ¿De acuerdo? 2 días hábiles de comunicados estas. Integración de las bases. Integración de las bases. Señores, integración de las bases. Ahora, ustedes saben que cuando elaboran las bases, miren,
Algunos me dijeron, no, eso me estás hablando por gusto porque están las bases estándar. Bueno, se lo repito de todas maneras. Cuando elaboras las bases, hay la posibilidad de que asumas que no va a haber observaciones. Ello quiere decir, no vas a tener en cuenta los 3 días que hay para elevar. ¿De acuerdo? Esto ya está en un pronunciamiento. Lo que les voy a explicar está en el pronunciamiento 207-2010-DTN. DTN, página 2. Página 2. Posibilidad de no tener en cuenta los 3 días al momento de elevar el cronograma de las bases, de no tener en cuenta los 3 días para elevar. ¿Qué quiere decir? Asumo que no hay observaciones. Asumo que no va a haber observaciones. Eso quiere decir de que no incluyo los 3 días. Ah, y si hay, este pronunciamiento te dice que reformulas tu calendario e incluyes los 3 días para que eleve las bases. Nuevamente, este pronunciamiento te da la posibilidad, te sugiere, no te ordena, no te obliga, te sugiere a que cuando elabores tu cronograma no encuentres los 3 días. No incluyas los 3 días. Porque si tú incluyes los 3 días, estás asumiendo que hay observaciones o no. Y si no hay... Estoy asumiendo que está mal tu base. Claro. Y si no hay, vas a tener que esperarte porque no vas a poder adelantar etapas. No se pueden adelantar etapas, vas a tener que esperar. Entonces este pronunciamiento te dice, te sugiere, cuando elabores, asume que no va a haber observaciones. Ello quiere decir, no incluyas los 3 días. Porque si hay observaciones, reformulas tu calendario y incluyes los 3 días para que eleve las bases. ¿De acuerdo? Él solicite la elevación de las bases. Este pronunciamiento, por ejemplo, es importante y ese criterio también ya está en una resolución del tribunal. Ya también está en una resolución del tribunal. Bien, señores, muy bien. ¿Despiertos? Ya, esto ya no vamos a repetirlo porque esto ya está. Presentación de propuestas. Presentación de propuestas. A ver, no sé si ya pusimos el ejemplo. ¿Puse el ejemplo de mi DNI al presentar la propuesta o no? ¿No? Ya, acá está mi DNI, usted presidente del comité. Usted observa y no hay constancia de sufragio. ¿Me acepta? ¿O usted es notario? ¿Me acepta o no? Oh, plom, plom, plom. ¿Me acepta o no me acepta? Ya pues, no me ignore. Sí. Sí. Ah, no importa. Pero los notarios no chequean los stickers de... Ya, usted es presidente del comité especial y ve que no hay constancia de sufragio. Yo no soy notario. Si no hay constancia de sufragio, ¿qué hace? Deber de notario, no sé. ¿Qué hacen los demás? ¿Lo aceptan o no? No se acepta. No se acepta. Si no está vigente el DNI... No, ese ya eso, ahí sí se entiende que... Ahí sí se entiende que si no está vigente, ahí se ni hablar. Aunque ahora, para votar, han servido los DNI caducados, ¿no? En las últimas elecciones. Sí. Ya, a ver, ¿quién no lo acepta? ¿O todos no lo aceptan? El notario no debe aceptar. Ya. Bien. Miren, efectivamente ahí no tiene nada, no interesa. No interesa porque había una norma que señalaba que efectivamente era necesario ese tema, pero después salió una ley que dejó sin efecto ese decreto supremo y y desde ahí no interesa si tiene constancia de sufragio o no tiene constancia de sufragio, ¿de acuerdo? No interesa ese tema. Eso también ya fue recogido en una resolución de tribunal. Toda esa ley, decreto supremo, todo ese floro que les estoy diciendo está en esta resolución del tribunal, ¿de acuerdo? Pero ahí lo van a encontrar ya detalladito. Está en la resolución de tribunal 1569-2011-TC-S1, ¿de acuerdo? S1. No interesa, efectivamente. Ahora, está sucediendo algo bastante en la presentación de propuestas. Miren, el consorcio... A ver, vamos.
Ya está haciendo frío, ¿no? Está haciendo frío, sí, ¿verdad? Está haciendo frío. A ver, abrigarse, señores, ¿ah? A ver, entonces, nuevamente, el consorcio Fanny y José, ¿de acuerdo? Fanny es el representante común. Fanny va a presentar la propuesta. Que ella basta que lleve la promesa formal de consorcio o tiene que llevar las vigencias de poderes de los consorciados. ¿Ah?